Muy buenos días, estoy grabando este video para que puedan repasar todos los temas que hemos estado viendo sobre tabla periódica y algunos conceptos nuevos. Por otro lado, pueden aprovechar quienes no pudieron asistir a clase. Vamos a empezar a repasar algunos conceptos como iones. Habíamos dicho que los iones son átomos cargados. Recordamos que un átomo es una partícula que no tiene carga que le sobra, no le sobra ni carga positiva ni le sobra carga negativa. Tiene la misma cantidad de protones que de electrones, de manera tal que si hablamos de un átomo cargado, significa que le están sobrando cargas positivas o le están sobrando cargas negativas. Los iones pueden ser, como ustedes ven en la pizarra, cationes o pueden ser aniones. Un ion que es cation es un ion positivo. Yo estoy borrando acá algunas cosas que me habían quedado mal. Un cation que es positivo significa que perdió electrones, porque si inicialmente teníamos la misma cantidad de positivos y negativos, si se me van los electrones, se me van partículas negativas, como dice el ejemplo allí abajo, me van a sobrar positivas. Si me sobran positivas, se llama cation. Y eso se expresa con el símbolo, yo ahí puse X, puede ser cualquier elemento que tenga posibilidad de perder electrones, y el signo como un exponente, más 1, más 2, va a quedar arriba y va a significar la cantidad de electrones que ha perdido. Del mismo modo, los aniones, como ustedes pueden observar en la pantalla, tienen carga negativa. Los aniones tienen carga negativa porque han entrado al átomo electrones. Fíjense que estamos hablando de que se van electrones o entran electrones. Nunca vamos a hablar de los protones. Recordemos que esto ya lo vieron en física. En el núcleo están los protones y no tienen posibilidad de moverse. Están quietos en el núcleo, de manera que un átomo con carga positiva pierde electrones. Y un ion con carga negativa significa que ha ganado electrones, han entrado a ese átomo electrones. Y los que reciben electrones los vamos a representar, a los aniones los vamos a representar con ese exponente y signo menos, para decir que es un anión que tiene más electrones, y con signo negativo. Ese es un concepto que estuvimos trabajando en la última clase. Otro concepto que estuvimos trabajando en la última clase fue el de isótopos. Ahora me desplazo hacia la derecha y vemos que los isótopos se definen como átomos que tienen igual número atómico, igual Z y diferente A. Como dice allí, los isótopos son inestables y se estabilizan emitiendo radiación. En la tabla periódica todos los elementos tienen isótopos y a medida que esos isótopos son más estables, es que ya no emiten más radiación. Recordemos ya que nosotros habíamos trabajado que esas radiaciones podían ser radiaciones alfa, beta, gamma, que las alfas eran positivas, las betas negativas, las gamas eran muy penetrantes, no tenían carga ni masa. De ahí la importancia de los isótopos, porque tienen múltiples aplicaciones a nivel industrial, por ejemplo, en la producción de energía eléctrica en las centrales nucleares, en medicina, en tomógrafos y montones de equipamientos médicos de diagnósticos por imágenes. Nosotros vamos a aprender que existen, por ejemplo, yo puse el isótopo acá del carbono, ese es un isótopo muy conocido por ustedes que tal vez lo han visto en películas, el isótopo del carbono 14. Es muy utilizado para la datación de antigüedades fósiles hasta 1 millón de años en ciertos aparatos que se llaman contadores Geiger. Todos los seres humanos tenemos una cantidad de carbono 14 en el cuerpo mientras que estamos vivos, constante, y cuando uno muere, esa cantidad de carbono 14, que es el isótopo del carbono, 12 de la tabla, empieza a disminuir, de manera que al encontrar
un resto fósil, a partir de este dispositivo uno tiene posibilidad de saber qué antigüedad tiene ese hueso, ese fósil, sabiendo la cantidad de carbono 14 que contiene. Otro isótopo muy conocido y muy usado es el hidrógeno, cuyos dos isótopos reciben un nombre diferente del de hidrógeno. El isótopo 2,1 se llama deuterio, que es el que tiene un neutrón, y el isótopo 3,1 es el tritio. Son isótopos muy radiactivos. Estos se usan, por ejemplo, el deuterio para elaborar una molécula de agua, así como el hidrógeno de la tabla periódica se utiliza para hacer la molécula de agua que todos conocemos, H2O. En el caso del deuterio se hace el D2O y esto se llama agua pesada. El agua pesada tiene también un uso en centrales nucleares. Es una sustancia que es absorbedora de neutrones. Cuando absorbe los neutrones, el agua pesada frena neutrones. Ya vamos a ver un poquito más adelante para qué sirve específicamente que frene neutrones. Pero se llama agua pesada justamente porque está hecha con el isótopo del hidrógeno, con el deuterio. En Argentina hay una fábrica que elabora agua pesada, y el agua pesada, ¿cómo se elabora? Simplemente se separa del agua común que tenemos en la canilla una molécula de agua pesada cada millones de moléculas de agua común. Esa fábrica se dedica a elaborar el agua pesada que es usada en las centrales nucleares. Nosotros en Argentina tenemos 3 centrales nucleares, Embalse de Río Tercero, Atucha 1 y Atucha 2, y está en construcción Atucha 3. Y es la que nos provee de energía eléctrica, todo lo que, la energía eléctrica que usamos a diario, de manera que es sumamente importante contar con esta empresa. Vamos a seguir trabajando ahora con la tabla periódica y sus características. Todo el mundo tiene su tabla y sabe que la tabla es el gran machete que tenemos. Allí podemos encontrar características de todos los elementos, y todos los elementos conocidos están ordenados en la tabla de acuerdo al número atómico. Si yo conozco la ubicación o el número atómico, puedo saber el período y el grupo de esos elementos. Si no tuviésemos este ordenamiento, sería un caos. Vamos a recordar que el número atómico en este caso está ubicado arriba, el símbolo define el elemento y es único para cada uno, el nombre lo tenemos en la parte inferior. Algunos elementos como la plata provienen de su nombre en griego, o el plomo. No todos vienen de un idioma castellano o inglés. El número atómico refiere a la cantidad de electrones que tiene ese átomo, y la masa atómica la suma de protones y neutrones. En la tabla lo que predominan son los metales, y lo que tenemos ahí ubicadito, observen, salvo en color gris, son todos metales, y esos metales tienen ciertas propiedades. Propiedades como conductores de la corriente eléctrica, dúctiles, maleables, es decir, que se pueden estirar, hacer láminas, hacer hilos, como el caso del cobre, utilizado para elaborar los cables de la construcción, el zinc para hacer chapas, el hierro, que se pueden hacer desde vigas, ventanas, mesas y demás cuestiones. La gran mayoría de los metales tienen estas propiedades físicas, además de ser sólidos a temperatura ambiente, excepto el elemento mercurio, que está ubicado aquí en los elementos de transición. Tenemos el oro y la plata, muy usados en joyería. Y después tenemos también propiedades como que los metales reaccionan violentamente con el agua, mientras que los no metales no lo hacen y tienen elevados puntos de fusión y ebullición.
obviamente que excepto el mercurio, que es líquido a temperatura ambiente. La gran mayoría de los metales tienen colores grises, anaranjados, excepto los en relación a los no metales, que pueden tener colores variados. El azufre, que todo el mundo lo conoce, es de color amarillo, el fósforo puede ser rojo, el nitrógeno y el oxígeno son gases, el cloro es verde, el bromo es un líquido rojo, el carbono de hacer el asado, que es negro. A su vez, a propósito del carbono, una propiedad muy interesante es la alotropía. Esto anótenlo. La alotropía es la propiedad de formar diferentes estructuras cristalinas. Entonces el carbono tiene el alótropo que es diamante, muy usado en joyería, y duro, el elemento más duro de la naturaleza, mientras que el grafito usado para hacer los lápices. Los no metales tienen las propiedades inversas, no son conductores de la corriente, no son dúctiles, no son maleables, suelen ser quebradizos y existen en los tres estados, sólidos, líquidos y gaseosos. A su vez, dentro de los no metales, que aquí tenemos marcaditos con color verde y con color azul, tenemos los halógenos, que son muy utilizados para hacer lámparas. Ustedes observarán en la tabla periódica esa escalera, es la que define para un lado los metales y para el otro los no metales. Y a los costados están los metaloides, que son los que comparten propiedades un poco de cada uno. El hidrógeno, recuerden que es un no metal, está ubicado ahí por cuestiones de comodidad. Observen cómo todos los elementos están ubicados horizontalmente según el número atómico creciente. Esa ubicación nos haría pensar por qué no nos hicieron en una lista. Y es porque periódicamente existen propiedades que se repiten. Por ejemplo, que cada cierta cantidad de números hay un elemento que es un gas noble, que es lo que está marcado ahí con celeste. Y que al lado de un gas noble siempre vamos a encontrar uno que reacciona violentamente con el agua, y que esos serían los metales. Esto define lo que son las leyes periódicas. Leyes periódicas que van a definir los grupos verticales, donde se agrupan todos los que tienen propiedades similares y poseen una estructura electrónica o una configuración electrónica igual en la capa de valencia, mientras que en los periodos comparten tener la misma cantidad de niveles, misma cantidad de órbitas. Verticalmente hablando, grupo 1, metales alcalinos, alcalinos térreos del grupo 2, y se llaman del bloque S, mientras que todo este grupo celeste se llaman elementos del bloque P. Los violetas son los gases nobles, gases inertes, con su estructura electrónica completa de la última órbita, y los naranjitas que estamos viendo ahora son metales de transición, que es el paso de metales a no metales, se llaman del bloque D. Y en las últimas órbitas son elementos del bloque F. Ahí tenemos incompleta la órbita F. Estos del bloque S, P, D y F, de acuerdo a cómo termina la configuración electrónica de estos elementos. Y aquí nos queda, digamos, configurada toda la tabla periódica. Próximamente veremos qué propiedades periódicas comparten. Por último, tenemos la forma de denominarlas. Tenemos varias maneras de denominarlas. Nosotros vamos a adoptar la forma americana, que es la que tenemos aquí en el medio, grupo 1 y 2A, y a partir de el escandio tenemos hasta el zinc los grupos B. Entonces ustedes observan que el grupo 1B y 2B corresponde a cromo, el cobre y zinc, y luego tenemos el 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, hasta el manganeso, y luego hierro, cobre, níquel corresponden a 3 grupos que se llaman 8. Y luego a la derecha, desde el boro hasta el neón, son todos grupos A,
y los denominamos con números romanos. Así que anoten esto sobre su tabla periódica para que ya no se confundan y sepan bien la denominación. Vamos a seguir trabajando con el concepto de electronegatividad. La electronegatividad, como lo dice allí, es la tendencia a tomar electrones. Muy gráficamente, acá está pensado como un dibujito animado de Tibú que atrae a los electrones, como que están todos muy enamorados de ella. Bueno, la electronegatividad en la tabla ustedes la van a encontrar con valores. En este caso dice que la electronegatividad de, ese sería el elemento oxígeno, corresponde a 3,44 y en el caso de el Pato Lucas corresponde el carbono, que corresponde a una electronegatividad de 2,55. No tienen por qué saber estos valores, eso ya está en la tabla. Lo que sí tienen que saber es que la electronegatividad es la tendencia a tomar electrones. No todos los elementos tienen tendencia a tomar electrones. Tenemos la imagen de la tabla periódica y si ustedes se fijan, están marcados en amarillo los gases nobles. Los gases nobles o gases inertes van a ser nuestros referentes, es decir, que todos los demás elementos de la tabla van a querer parecerse a los gases nobles. ¿Por qué? Porque tienen 8 electrones en la última órbita, excepto el helio. Pero el helio tiene su última órbita completa, porque tiene 2 electrones y su configuración es 1s2. Por lo tanto, es un gas noble, es estable, y todos los demás elementos de la tabla van a tratar de ganar o perder electrones para parecerse a esos gases nobles. Y acá vemos un ejemplo que ocurriría con un elemento como por ejemplo el cloro. El cloro, que es Z17, tiene una electronegatividad de 3,16, está ubicado en el grupo 7, por lo tanto va a tener 7 electrones en su última órbita. En contraposición, en el otro extremo, está el sodio. El sodio es del grupo 1 y tiene 0,93, una electronegatividad muy baja. Eso indica que no tiene tendencia a tomar electrones. Por lo tanto, si no tiene tendencia a tomar, va a tener tendencia a perder electrones. Miremos lo que ocurre. Las configuraciones electrónicas, si yo hiciera que el sodio, que tiene un electrón en la última órbita, mientras que el cloro tiene 7, ¿qué hace el sodio? Pierde electrones. ¿Qué hace el cloro? Gana electrones. ¿Y para qué hacen eso estos átomos? Para parecerse al gas noble más próximo. En el caso del sodio se va a parecer el neón y en el caso del cloro se va a parecer al elemento argón. Esto es de un tema que vamos a ver un poquito más adelante, lo dejo en el video, no lo vamos a tener muy presente, pero sí vamos a trabajar con la tabla periódica y vamos a ver esto ahora, esto que es lo que nos interesa, cómo varía la electronegatividad en la tabla periódica. Observen que la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Si yo comparo un elemento como el francio y otro elemento como el litio, que están en el mismo grupo de la tabla periódica, tienen diferentes electronegatividades, varían bastante poco y la variación tiene que ver con que el francio tiene muchas más órbitas. Entonces, la electronegatividad en la tabla también depende de la cantidad de órbitas. Por lo tanto, si ustedes observan, recién comparamos el sodio con el cloro. ¿Por qué el cloro es más electronegativo que el sodio? Porque tiene más electrones en la última órbita. Comparamos después el francio con el litio. ¿Por qué el litio es más electronegativo? Porque tiene menos órbitas. Entonces, verticalmente, lo que determina la variación de electronegatividad es la cantidad de órbitas. Mientras más órbitas tiene, menos electronegativo. Está más liberado ese último electrón
para salir, o sea, no tiene tendencia a entrar sino a salir. ¿Sí? Entonces no es electronegativo, sino todo lo contrario, electropositivo. O sea que a la izquierda de la tabla están los menos electronegativos. A la derecha de la tabla, y puntualmente hablamos del flúor, es el más electronegativo de la tabla, más tendencia a tomar. Si acá están los que más tendencia a tomar, el lado opuesto, o sea, en francio, tendríamos los que menos tendencia tienen a tomar electrones. Por otro lado, estando ahora en la tabla periódica, esta que habíamos trabajado en clase, y posicionándonos en electrones, ustedes pueden advertir cómo el volumen atómico, a medida que yo desciendo, verticalmente hablando, en un grupo, vamos a tener un volumen mayor. El volumen es la propiedad periódica del radio atómico, y el radio atómico es la distancia electrón-núcleo. Electrón de la última órbita al núcleo. O al revés, desde el núcleo hasta el electrón que está en la última órbita. Y si ustedes observan, el radio atómico verticalmente hacia abajo aumenta, mientras que horizontalmente sobre el mismo periodo el radio atómico disminuye. ¿Por qué disminuye? Porque se incrementa la cantidad de electrones que hay en todo el átomo. Al haber más electrones, vamos a tener más atracción hacia el núcleo y esa distancia se va a hacer cada vez menor. Entonces, el radio atómico, si yo comparara, ¿quién tiene más radio atómico? ¿El litio o el cesio? El cesio tiene más radio porque tiene más órbita, más niveles energéticos. Por lo tanto, la distancia electrón-núcleo es mayor. Por otro lado, horizontalmente, hagamos el juego, ¿quién tiene más radio? ¿El potasio o el bromo? Que el bromo está ubicado en el mismo periodo. Tendría más radio el potasio porque el potasio, si bien tiene la misma cantidad de niveles, el bromo tiene más electrones en general, y esos electrones se atraen mucho más hacia el núcleo y lo hacen un átomo con menor radio. Entonces, hasta el momento hemos estado trabajando con radio atómico y con electronegatividad, que son las dos grandes propiedades que ustedes tienen que manejar.